Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Numismática Moneda de Oro. Espero que se encuentren bien, les mando un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentren. Y pues como ya vieron en el título, hoy toca video informativo. Hoy vamos a hablar sobre una bella y hermosa moneda que abunda mucho. En lo particular a mí sí, este diseño sí me gusta. Es una muy bonita pieza para poder iniciar tu colección, para poder empezar a coleccionar, para poder aprender esto de la numismática. Todos, casi la mayoría, empezamos con este tipo de piezas, las monedas, piezas llamadas del kilo, que son piezas pues que literal te las encuentras en el kilo, ¿no? Las puedes conseguir en el kilo, en el tianguis, en varios lugares, sin ningún problema. Hoy vamos a hablar sobre esta bella y hermosa moneda. Vamos a hablar sobre estas monedas, sobre la cultura olmeca, sobre la de 20 centavos, cultura olmeca. Es una moneda muy sencilla, es una moneda bella, a mi parecer, a mí sí me gusta. Hay pocas monedas así que son sencillas en el diseño, pero para mi parecer agradan bastante agradan estas piezas. Vamos a hablar sobre estas bellas y hermosas monedas. Vamos a comenzar por la pieza. Muchos me preguntan que por qué casi no les menciono monedas del kilo. Es que me gusta tenerlas así. Ya si voy a coleccionar moneda del kilo o moneda de esta que varios comentan que ya no tiene valor, pues yo les recomiendo que lo hagan así. Como es fácil de conseguir, no es nada costosa, la consigues casi en cualquier lado, abundan por muchísimo y la puedes conseguir en este estado, pues así para que valga la pena la colección, ¿no? Están, no les cuesta nada, son piezas que se ven muy bien así, en su mejor condición, para poderlas lucir, para poder aprender un poco y para que ustedes poco a poco también vayan desarrollando la vista para poder reconocer pieza. Ese también es un secreto de la numismática, que deben de tener la vista algo desarrollada, algo educada, para poder reconocer varios factores sobre la numismática, para que ustedes ya sin que tengan que ver en algún catálogo o cualquier cosa, ustedes puedan checar, ver sus piezas, dar con ellas o reconocer sin necesidad de algún libro o algún catálogo. Obviamente que siempre es bueno tener ayuda de extra, no tener tus libros, tener tus catálogos, tener información de varias fuentes para seguir aprendiendo esto de la numismática. Bueno, pues vamos a comenzar con estas bellas piezas. Estas piezas solamente se acuñaron en 2 años. Son piezas pues que abundan bastante, sí, se acuñaron por millones. Ahorita en un momento les doy las especificaciones. Son piezas que pues existen en abundancia, hay muchísimas de estas piezas, no es escasa, no es buscada. Hay una por ahí, una proof que ahorita les comento. Pero vamos primero con la pieza. Vamos a dar una checada a la pieza como ya es costumbre. Vamos a revisar la pieza. Pues vamos a comenzar con la parte del reverso. Como podrán darse cuenta, aquí en el reverso pues tiene la cabeza olmeca en el centro. Tiene lo que representa cultura olmeca, la ceca de casa de moneda, la fecha de acuñación y la denominación, que en este caso son 20 centavos. Vamos a darle la vuelta, vamos a checar el anverso y como podrán darse cuenta pues es el anverso común, ¿no? El de armas actual. Vemos que tiene una gráfila perlada en todo alrededor, vemos que tiene Estados Unidos mexicanos en semicírculo, la águila de perfil y vemos que tiene en la parte inferior pues 2 ramas, una de laurel y otra de encino. Como podrán darse cuenta pues no es la gran cosa, tiene el canto estriado, es una pieza bastante bella que abunda pues muchísimo. Vamos con las especificaciones técnicas. Ahorita les comento sobre la pieza proof, lo que yo logré conseguir de información. Bueno, pues esta pieza tiene un peso de 3 gramos, tiene un diámetro de 30 milímetros, está acuñada en bronce. Esta pieza está acuñada en material bronce.
solamente se acuñó en 2 fechas, como ya les había comentado en el principio, en 1983 y 1984, pero como todas las piezas pues tiene su moneda a prueba. Aquí en la pantalla le está apareciendo la imagen. Voy a hacer esto de costumbre, voy a tomar una fotografía de mi libro, que es el que les recomiendo, el de Pablo Luna, el de la moneda a prueba del siglo XX. Está muy completo, está muy buena la información. Les tomo una fotografía y es la que les estoy mostrando. No la bajé de internet, no la conseguí en otro lado, no, yo mismo tomé la fotografía del libro y se la estoy mostrando tal cual para que ustedes chequen la información. Tiene su moneda a prueba, tiene una de 1980 y tiene también otra prueba de 1983 en pues en níquel, de hecho tienen varios materiales, tienen níquel, en bronce, en cobre, en latón. Está pues bastante abundante la información en este libro. Varias monedas de las que menciona el libro prueba no he tenido la fortuna ni siquiera de verlas. Muy pocas son las monedas pruebas que yo he tenido la oportunidad de tenerlas así en mis manos y poder pues manipularlas. Obviamente casi todas las que he visto han estado certificadas. Sí, y pues son piezas pues de miles de pesos, son piezas muy costosas, pero bueno, solamente se acuñó en 2 fechas, se acuñó en 1983 y 1984. Vámonos con las cifras de acuñaciones. Se acuñó en 1983 260 millones de piezas y en 1984 180 millones 320 mil piezas. Es que es una pieza pues muy abundante, abunda demasiado. No es costosa, no es difícil, la puedes conseguir pues en el kilo. Estas son las famosas monedas del kilo porque pues nadie las quiere, mucha gente que las tiene, y lo primero que hace es irse a Mercado Libre. Eso es el peor error que puedes cometer, porque ahí los precios no los regula nadie. Yo puedo subir estas dos piezas en la página de Mercado Libre y decir: las vendo en 50,000 pesos el par, y pues nadie me va a decir nada. Obviamente nadie me las va a comprar a ese precio, todos se van a burlar, van a dejar ahí un montón de comentarios insultantes a lo mejor, pero pues nadie me reguló el precio, nadie me dijo, yo puse el precio, yo fijé esto y pues ya. Y mucha gente entra a Mercado Libre, checa la publicación y dicen: yo vi unas que se están vendiendo en 50,000, pues yo las vendo en 20,000, que me den la mitad y pues ya que mueran. No, pues no, es la peor cosa que pueden hacer, irse a Mercado Libre. Todavía en Facebook tienen un poquito más de coherencia, o los atacan súper feo, casi los acaban ahí en los comentarios. Casi las publicaciones de ese tipo no hay muchas, sí hay, pero no muchas, como en Mercado Libre. Es lo peor que pueden hacer. Como ya les comenté, pues es una pieza que abunda por millones. Existe una moneda proof de estas de 1983, que han visto esos videos que dicen que vale miles, que te pago tanto por esta pieza, que no la gastes, que no la confundas, cosas así. Pues ellos hablan de la moneda proof, que no te la vas a encontrar obviamente en el kilo, en la caja vieja de tus papás, o en el tianguis, o donde vistes un montón de monedas y dicen: no, pues es la moneda proof. No, esa no te la vas a encontrar tan fácilmente. Esa pieza solamente hasta ahorita se conocen 53 piezas. Es una moneda pues muy escasa. Yo sí he tenido la oportunidad, déjenme decirles, de ver esa pieza. La verdad, no sé en cuánto ande, pero bajita la mano, no baja de 5,000 pesos, eso se los aseguro. Bajita la mano la proof de estas, 5,000 pesos, bajita la mano, yo pienso en estos momentos, que anda rondando como por ese precio. Ahora vámonos con los precios de esta, la que tengo en las manos, la que pues casi todos tienen en realidad. Es la de 1983 y 1984. Como les mencioné hace rato, pues existen pues millones de piezas. Por la abundancia, pues no son costosas ni buscadas, ni se andan peleando los coleccionistas por estas piezas. Estas piezas alcanzan un precio máximo de 30 pesos. Pero así, en excelente condición,
en la más alta condición, sin circular, con todo su brillo natural, sin ningún daño. Así, en esta condición alcanza máximo, y eso ya es caro, 30 pesos, 35 pesos. Es lo máximo que andan alcanzando, pero un precio justo serían 20, 25, ese precio sería lo justo, que vendrían siendo $1 a $1.50. Más o menos es el precio justo de estas piezas. Pues eso sería lo más relevante sobre estas piezas. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo, espero les sirva la información, porque para mí es muy importante que ustedes aprendan, que les sirva esto que les estoy comentando, que me lo hagan saber en los comentarios. Ya saben, denle me gusta, compartan, suscríbanse, y pues no tengo nada más que agregar. Como les comenté, espero que les sirva, espero que les guste, y pues nos vemos en un siguiente video, amigos. Adiós, hasta la próxima.